Llegamos a la segunda etapa de análisis, es decir, la etapa de planeamiento, donde vamos a definir el modelo territorial deseado, es decir, esa imagen objetiva de los habitantes respecto al territorio que quieren anhelar. Para ello tenemos en cuenta el resultado de la etapa anterior, es decir, la definición del escenario de riesgo, e incorporamos ese escenario de riesgo, esas áreas críticas, a la definición de este modelo para metodológicamente abordar tres grandes pasos. La definición de políticas de corto y mediano plazo sobre ocupación y uso del suelo, la elaboración y reformulación de planes, proyectos y acciones vigentes con sentido de enfoque de riesgo y, por último, llegar a alcanzar lineamientos para el análisis de riesgo en la normativa de ordenamiento territorial. Respecto a la primera etapa, la identificación de problemas, causas y soluciones, a nivel nacional se capacitó a los equipos técnicos provinciales para elaborar árboles de problemas según los objetivos estratégicos del PET y la identificación de problemáticas, en este caso un ejemplo de la problemática ambiental, y se priorizan acciones para incluirlas en las fases de la gestión del riesgo, para incluirlas en los planes de ordenamiento territorial. El segundo paso, es decir, la definición de políticas a corto y mediano plazo sobre uso y ocupación del suelo, consiste en definir cuáles son las posibilidades y restricciones del territorio en cuanto a ese escenario anterior de riesgo que habíamos obtenido en la fase de análisis. Como un ejemplo, vamos a mostrar ahora uno de los casos, pero a nivel de posibilidades mostramos, digamos, cuáles son las áreas con mayores restricciones para el uso residencial y qué posibilidades me dan respecto a la incidencia de otros usos o alternativas. Por ejemplo, el uso residencial o el uso paisajístico, turístico, es un uso que no demanda una densidad alta de ocupación, es un uso temporario que podría ser considerado en el caso de alternativas para usar sitios que presenten alta incidencia de riesgo. En el caso de restricciones, en este ejemplo del municipio de Santa Rosa, vemos que las zonas prioritarias de intervención justamente son las zonas urbanas. A partir de esa restricción de uso, definimos otras alternativas vinculadas a la relocalización de áreas de potenciales conflictos, como estos sitios rojos que serían áreas de asentamientos, áreas industriales, hacia sitios, nuevos sitios de relocalización alejados de las áreas residenciales, y se establecen a partir de lineamientos estratégicos, en este caso vinculado al crecimiento urbano, programas específicos, por ejemplo, de dotación de espacios verdes públicos, sumados a la necesidad de espacios verdes por habitantes en este municipio, y a la dotación de redes de infraestructura, en este caso relacionada con la instalación de redes pluviales para minimizar el problema de anegamientos en zonas urbanas. En cuanto a la tercera fase operativa de la fase de planeamiento, es decir, la elaboración de planes, programas y proyectos en función de las problemáticas identificadas, tomamos un ejemplo de un mapa provincial, el modelo territorial deseado de la provincia de Formosa, al norte de la Argentina, donde frente a una problemática común en alrededor del 80% de la provincia, que son las inundaciones, se proyectan cantidad de proyectos específicos vinculados a la mitigación y la prevención de riesgo, en este caso vinculadas a las inundaciones. Como se ven en el ejemplo, a lo largo del territorio se presentan varias estrategias para resolver esa problemática. Otro de los ejemplos de elaboración de planes y programas, pero ahora vinculados al ámbito local, en este caso el municipio de Santa Rosa, también tiene que ver, como les decía, con esa necesidad de espacios verdes, pero por otro lado, a la existencia de áreas frágiles como humedales, donde resultan de preferencia para algunos sitios de urbanización, y aparece el conflicto de uso entre las zonas frágiles y vulnerables frente a la instalación de urbanizaciones y el uso recreativo que se puede dar. Una de las propuestas tiene que ver con la asignación de usos a través de proyectos específicos como la construcción de parques y paseos públicos. Se construyen este prototipo de fichas
para especificar todos los proyectos que tienen que ver con estas medidas de reducción del riesgo. El cuarto paso, el último, tiene que ver con la inclusión de lineamientos para el análisis de riesgo en la normativa de ordenamiento territorial. En este caso presentamos de nuevo el ejemplo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Rosa, donde llegan a proponer una propuesta de ordenanza preventiva de zonificación sobre regulación del suelo. En este caso, como veíamos, la problemática era las zonas de uso recreativo, las zonas frágiles, vulnerables e inundables y el uso residencial. En esta normativa se propone una zonificación urbana donde se restringen las áreas de potencial peligro frente a las inundaciones, que acá se ven las zonas de reserva urbana, y por otro lado se proponen este esquema, el área verde es el área donde ocupa la laguna que vimos anteriormente, como sitios recreativos y paisajísticos y de valor natural. Llegamos a la tercera etapa, es decir, después de proponer... ¿5 minutos? Gracias. Bueno. En la última fase, que es la gestión del territorio, donde vamos a implementar la propuesta de reducción del riesgo. Como les decía, tenemos en cuenta ese escenario de la primera fase, pero lo que necesitamos como clave para poder implementarlo es el fortalecimiento institucional y de las capacidades locales a través de la conformación de equipos de trabajo, ya sea redes, comité o distintas dependencias asignadas para tal fin, y a través de programas de capacitación. Entre las tareas necesarias para poder implementar estos planes de ordenamiento territorial con incorporación del riesgo se propone el monitoreo de las obras de infraestructura y la aplicación de un instrumento normativo para la proyección de usos y actividades del territorio. A nivel operativo, como les decía, el requisito fundamental es institucionalizar grupos de trabajo dedicados al análisis y la reducción del riesgo. Contamos el ejemplo de la provincia de Neuquén, donde desde el año 2012 crearon una red provincial a través de una normativa de enfoque de reducción de riesgo. Desde esa oportunidad, desde el año 2012, la Subsecretaría de Planificación de Nación trabaja coordinadamente con la provincia, apoyándolos en la realización de actividades vinculadas a la red, donde participan más de una docena de organismos de todas las áreas del gobierno, incluyendo ONG y universidades. Cabe destacar que en el caso de la provincia de Neuquén están implementando un programa provincial de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, y el requisito fundamental fue la conformación de esa red, donde a partir de ahí pueden avanzar en las distintas tareas, inclusive llegaron a realizar el mapa de escenarios de riesgo que mostraba anteriormente. La segunda fase, como les decía, tiene que ver con fortalecer las capacidades locales. Bueno, en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación Territorial se está realizando un programa de fortalecimiento institucional de las capacidades locales, donde se está dictando cursos de capacitación de ordenamiento y planificación territorial aplicado a los gobiernos locales y provinciales. Acá destacamos algunos de los ejes donde incluyen la temática de riesgo, pero nosotros ya hemos elaborado una propuesta exclusiva de un plan de capacitación específica sobre análisis y gestión de riesgo a realizarse en los próximos meses. El tercer paso, es decir, una vez que tenemos esa red, esa conformación de organismos y la designación de tareas y responsabilidades, va a ser empezar a ejecutar acciones. Entre ellas, una de las tareas es el monitoreo de las obras de infraestructura que venimos realizando desde la conformación del Plan Estratégico Territorial, donde se evalúan cada uno de los proyectos según las 4 dimensiones de análisis, que es la dimensión espacial, social, económico y ambiental. Acá señalamos el ejemplo ambiental, donde dentro de ese componente incluimos 2 ejes que tienen que ver con el análisis del uso del suelo y la degradación ambiental en función a la detección de áreas de riesgo, y lo incluimos para priorizar proyectos de infraestructura. ¿Ya terminamos? Bueno,
El último paso, que es la aplicación de un instrumento normativo, bueno, destacamos el caso de la provincia de Neuquén, donde tienen en su normativa la inclusión de un instrumento específico, que es el Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de las Emergencias a nivel provincial. Por último, ¿cerramos? Sí. Bueno, presentamos una herramienta que la estamos construyendo a medida que vamos aplicando experiencia con los gobiernos provinciales y locales, y la idea es seguir incorporando nuevas herramientas a través de distintas financiaciones que fuimos obteniendo de otros organismos para poder implementar estos mecanismos y facilitar el trabajo de los gobiernos provinciales, especialmente de las áreas de planificación. Muchas gracias.